de CO2 del temario de fisiología, bloque 2. Entonces, primero, para comprender cómo es que se transportan estas moléculas, debemos de saber primero sus valores normales para la sangre arterial y sangre venosa de cada uno. El primer valor del oxígeno, de la presión de oxígeno en sangre arterial va a ser de aproximadamente 95 milímetros de mercurio, y para la sangre venosa es de 40. Esta diferencia va a contribuir a que se permita el transporte de oxígeno. Ahora, para el CO2, su presión en sangre arterial va a ser de 45 milímetros de mercurio y en sangre venosa de 40 milímetros de mercurio. Ocurre lo mismo. Esta diferencia de presiones va a permitir que se difundan, pero no con la misma velocidad o fuerza que se determina para el oxígeno. Ahora, debemos de saber que para que se pueda transportar el oxígeno, la mayor parte de este, aproximadamente un 97%, se une a la hemoglobina, y teniendo en cuenta que un gramo de hemoglobina puede unir de 1.34 a 1.36 mililitros de oxígeno. Entonces, un litro de sangre con aproximadamente 150 gramos de hemoglobina puede unir aproximadamente 200 mililitros. Y el resto del oxígeno que no está unido a la hemoglobina se encuentra disuelto en la sangre. Esto es aproximadamente de 2 a 3%. Ahora, la estructura de la hemoglobina es una molécula con porción proteica formada por 4 cadenas de polipéptidos que se unen al grupo M, que son las protoporfirinas. Este grupo M va a tener 2 sitios de unión a la porción ferrosa del hierro y un sitio de unión para el oxígeno o el CO2, del cual cada molécula de hemoglobina puede unirse a 4 moléculas de oxígeno. La unión del oxígeno con el grupo M es reversible, y esta va a depender de la cantidad de oxígeno que se exponga a la hemoglobina. Para esto debemos de saber que el óxido nítrico reacciona con la oxihemoglobina y forma metahemoglobina, la cual nos va a permitir que se una la hemoglobina con el oxígeno. Ahora, respecto a esto, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta una vez que se haya transportado el dióxido de carbono hacia los pulmones, y este se libera ya que disminuye la concentración de hidrogeniones y compuestos carbamino, los cuales se encuentran unidos a la cadena de globina. Para conocer cuál es el efecto o los factores que afectan la afinidad de la hemoglobina, del CO2, del oxígeno a la hemoglobina, debemos de utilizar la gráfica siguiente. Respecto a la temperatura, la curva de disociación del oxígeno hemoglobina se desplazará hacia la derecha. Esto que es representado como menor afinidad con el aumento de la temperatura, donde el propósito es compensar la alta demanda de oxígeno. Un ejemplo de esto podría ser cuando se realice ejercicio, por lo que se libera una mayor cantidad de gas hacia los tejidos. Ahora, con el efecto del CO2 en la saturación de la hemoglobina, altas cantidades de CO2 van a generar un desplazamiento de la curva de disociación hacia la derecha, lo que va a disminuir la afinidad de esta correlación CO2-hemoglobina. Y esto se debe explicar por los efectos de Bohr y Haldane. Estos más adelante se los voy a explicar. Ahora, respecto al pH, este va a generar una vez que haya un descenso del pH, va a generar
un descenso en la saturación de la hemoglobina. Y el efecto que causa el cambio del CO2 y el pH en la saturación de la hemoglobina, esta va a ser dada si el dióxido de carbono aumenta, el pH disminuye y, como respuesta a esto, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a disminuir. Ahora, para el efecto que tiene el 2,3-difosfoglicerato en la saturación de la hemoglobina, este se puede explicar porque tenga una mayor afinidad por hemoglobina desoxigenada, entendiéndose como un inhibidor alostérico, que al unirse disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, por lo que genera que éste se libere. Y se puede entender que en la hipoxia crónica aumenta las concentraciones de 2,3-difosfoglicerato y esto va a liberar oxígeno a los tejidos como mecanismo de adaptación hacia la hipoxia crónica, secundaria a un ejemplo que sería la hipoperfusión. Ahora, las formas de transporte del CO2, estas se pueden ejemplificar con uno que se moviliza disuelto en la sangre de aproximadamente del 5 al 10%, otro puede ser combinado con aminoácidos en proteínas y otro puede ser en forma de iones bicarbonato, de los cuales cerca de 4 mililitros de CO2 por cada 100 mililitros de sangre se desplazan desde los tejidos hacia los pulmones. También se puede formar el ácido carbónico, por la anhidrasa carbónica, en el plasma o en los eritrocitos, y se acelera 500 veces la velocidad del proceso. Ahora, el ácido carbónico se va a disociar en hidrogeniones y en bicarbonato, de los cuales la mayoría de los hidrogeniones se va a combinar con la hemoglobina, y esto relacionado con la amortiguación ácido-base. Y finalmente cerca del 20% del CO2 producido se va a transportar desde los tejidos a los pulmones unido en proteínas. Respecto al transporte del CO2 en forma de bicarbonato, el CO2 de la sangre se transporta en las células sanguíneas principalmente en forma de bicarbonato, pero también se puede transportar en forma de CO2 disuelto y como complejos de proteínas carbamino. Es decir, el CO2 se liga a las proteínas plasmáticas y a la hemoglobina. Cuando el CO2 difunde a través de los tejidos y penetra en el plasma, se va a disolver con rapidez. La reacción entre el CO2 y el agua para generar ácido carbónico es la principal vía de generación de bicarbonato en los hematíes. Ahora, para conocer el efecto Bohr y su importancia, debemos de saber que la desoxihemoglobina va a aceptar más fácilmente hidrogeniones que la oxihemoglobina. Con la difusión de CO2 en los eritrocitos va a aumentar la producción de ácido carbónico y de hidrogeniones. Ahora, una vez que se unen los hidrogeniones a la cadena de globina de la hemoglobina, va a facilitar la liberación de oxígeno, lo que ocurre lo contrario en los pulmones, donde el CO2 se difunde desde la sangre hacia los alvéolos, disminuyendo la producción de ácido carbónico y de hidrogeniones. Esto va a generar que aumente la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, haciendo que la curva se desplace hacia la izquierda. La importancia de esto es que el efecto Bohr va a corresponder a un mecanismo de adaptación del cuerpo para asegurar el aporte de oxígeno que sea adecuado para los tejidos ante mayor demanda. Esto va a explicar la curva de disociación.
Ahora, respecto al efecto Haldane y su importancia, vamos a hacer referencia al transporte de CO2, que es vinculado con la hemoglobina y de igual manera es influido por el oxígeno. Es decir, la sangre desoxigenada va a permitir a la hemoglobina una mayor capacidad de portar CO2 y la sangre oxigenada tiene hemoglobina con menor capacidad de admitir CO2 o de recibir. Ahora, al combinarse oxígeno con hemoglobina, esta va a tener una menor tendencia a combinarse con CO2, disminuyendo la carbaminohemoglobina y se va a desplazar el CO2. Por otra parte, el aumento de la acidez de la hemoglobina va a generar una mayor liberación de hidrogeniones que se unen al bicarbonato y forman ácido carbónico. Ahora, el ácido carbónico se va a disociar en agua y dióxido de carbono, que al fin va a llegar hacia los pulmones. La importancia de todo esto es que en algunos pacientes con enfermedades pulmonares, donde el CO2 sea más abundante que en personas con unas cantidades de CO2 normales, aunque se administre oxígeno, los niveles de dióxido de carbono no van a modificarse. Ahora, poniendo el ejemplo de la cianosis, debemos entender que el término de hipoxia tisular va a aludir a un trastorno en el que se dispone de una cantidad de oxígeno insuficiente para satisfacer el metabolismo aerobio de forma adecuada. Por lo tanto, se va a estimular el metabolismo anaerobio. Esto se puede traducir en la formación de lactato e hidrogeniones con la consecuente formación de ácido láctico. El resultado de esto puede ser una reducción del pH de la sangre y en los casos de hipoxia grave, donde se presenta en las extremidades, dedos de los pies y dedos de las manos, puede aparecer como coloraciones azul grisáceas o moradas, como cianosis debido a la falta del oxígeno y aumento de la desoxihemoglobina. Existen 4 tipos fundamentales de hipoxia tisular que se pueden producir mediante diversos mecanismos, entre los cuales destacan la hipoxia hipóxica como la más frecuente, que se va a producir por diversas enfermedades pulmonares. Ahora, para finalmente poner el ejemplo de la intoxicación con monóxido de carbono, debemos de tener presente que el monóxido de carbono tiene una mayor afinidad por la hemoglobina de 200 a 250 veces más que la afinidad que tiene por el oxígeno. Y para esto también se debe de saber que usan el mismo sitio de unión. Entonces, una cantidad mínima como ya sea de 0.04 de monóxido de carbono va a ser suficiente para competir de manera igual por la hemoglobina con el oxígeno. Pero como normalmente las cantidades de monóxido de carbono son más elevadas, este va a desplazar la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda, lo que va a disminuir la liberación de oxígeno a los tejidos, generando hipoperfusión grave.